Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a seguir trabajando con agrupamiento de resistores, aunque vamos a introducir lo que es la conversión de estrella delta a delta estrella. Por lo general uno no la ve en física, por lo general. Así que, si es que la vieron, más simple para ustedes. Si no, bueno, algo nuevo por aprender. Así que, vamos a ver acá. Deberían estar viendo una pantalla en blanco, ¿cierto? ¿Ya es así? Ya, muy bien. Así, profe. Muy bien. Esta es nuestra clase 4, si no me equivoco. Clase 4. Y si me equivoco, después lo corrijo. Clase 4. Vamos a hacer la línea un poquito más derecha. Bueno, sería entonces viernes 20. Viernes 20 del 8 del 2021. No, bueno, así. Está mal el pulso. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer en este caso? Miren, vamos a dar una mirada rápida a lo que estuvimos trabajando en la clase pasada. Más que nada para que estemos siempre en contexto. Y ahí continuamos a full. Vamos a ver cómo estuvo la encuesta. Se ve chistosa la encuesta. Ahí. Electrotecnia por acá. Vamos a ver si entro al aula. Entonces, docencia online. ¿Dónde están los apuntes? Acá está apunte paralelo 1. Y aquí tenemos el apunte. Ya. ¿Qué estuvimos viendo la clase pasada? Habíamos trabajado con la agrupación de resistores. Conexión serie, le decía yo, y la clave está en que, digamos que si dos elementos, en realidad dos o más elementos, perdón, dos elementos están en serie, siempre que compartan un nodo de forma exclusiva. Y además pueden haber, obviamente, que dos elementos estén en serie entre sí, y además uno de ellos está con otro, y al final es como que los tres están en serie. ¿Ya? Pero esto se cumple cada dos elementos siempre. Luego estuvimos reconociendo acá si estaban en serie o no. ¿Ya? Decíamos que, por ejemplo, R1 y R2 claramente no está, por el hecho de que comparten un nodo, pero lo hacen, ¿cierto?, con R3 también. Así que por eso es que no están en serie, y lo único que estaban en serie eran ellos dos. Vimos cómo se agrupaba, ustedes ya en realidad la mayoría lo manejaba, ¿cierto? Así que sumábamos los diferentes resistores, y ahí nos queda resistor equivalente. En el caso de paralelo, por ahí yo le daba un poco de énfasis a este tema, ¿cierto? De que en realidad cuando tenemos esta estructura, todo lo que está acá está a un mismo nivel, o en realidad está en un mismo nodo. Todo eso es A, como yo les mostraba acá con un nodo A, bien identificado. Esto también es B, ¿cierto? A pesar que yo podría definir otro nodo acá. Lo que pasa es que sería redundante porque en realidad cualquier cosa que yo calcule ahí va a ser la misma que para B. O sea, si yo calculo la tensión, por ejemplo, entre este nodo, este que está acá, y C, y este que está acá, y C, va a ser lo mismo. ¿Ya? Por eso es que se trabaja simplemente con un nodo y se define una cantidad mínima. Y bueno, están en paralelo lógicamente siempre que comparten o están conectados entre los nodos. Como pueden ver el caso de R1 y R2 que están conectados entre A y C, o R4 y R5 que están conectados entre B y C. Eso es todo en realidad. Después nosotros lo podemos agrupar con esta expresión genérica o con la expresión que es un poco más simple, un caso particular de producto sobre la suma, que es lo que generalmente uno hace, porque puede ir multiplicando, o perdón, multiplicando no, ir agrupando de dos en dos. O sea, si tenemos tres, calculamos, ¿cierto?, el paralelo entre dos, y después el paralelo entre ese resultado y el otro. Y en realidad no aplicamos esto. Al menos a mano es más simple aplicar esta expresión. ¿Ya? Sin embargo, como podemos usar calculadora, también puede ser práctico usar la otra. Ahí la comprobamos. ¿Y qué hicimos después? Resolvimos este problema, donde la clave está en reconocer cómo están interconectados los elementos. ¿Ya? Se fijan que yo aquí nuevamente pinté para reconocer los nodos, y en definitiva lo que veíamos es que este resistor de 3 y ese de 6 estaban en paralelo, también lo estaban este resistor de 2 y el de 4, lo agrupábamos, ¿cierto? Yo por acá también lo redibujé porque, en mi opinión, siempre que uno modifica el circuito, sin cambiar obviamente las conexiones, de forma que se pueda ver más simple el circuito, es muy práctico. Así que es mi recomendación. También otra idea es levantar este resistor y darle toda la vuelta por acá. También lo hace simple. ¿Ya? Como a ustedes se le haga más simple, siempre que mantengan las conexiones. ¿Ya? Porque un circuito es equivalente siempre que los elementos estén conectados entre los mismos nodos. Esa es la clave. Aquí fuimos agrupando serie paralelo hasta que llegamos al resultado, el cual se correspondía con lo que nos indicaba la guía.
Y justamente ahora vamos a partir con conversión delta estrella, estrella delta. ¿Comentarios, dudas? ¿Alguna inquietud? Mientras yo escribo acá. Todo bien, profe. Muy bien. Voy a tratar de ir mejorando. Sí. Como estuve actualizando el computador, la verdad que cambié hasta la tableta. Entonces como que ahí sí. Me está costando acostumbrarme, pero vamos a ponerle empeño. Luego, ¿cómo hacemos esta conversión? La verdad es que de verdad surge con algunos problemas. Vamos a buscar un problema en específico de acá. Vamos a buscar uno de la... una prueba para que sea interesante, ¿cierto? Vamos a buscar uno de una prueba. Alguna prueba por ahí. Vamos a navegar acá. ¿Les parece resolver un problema tipo prueba? Déjenme encontrarla primero. Mm. Ya... Vamos como las primeras pruebas cuando eran presenciales. A ver, prueba uno, prueba uno. Aquí prueba uno. Vamos una del primer semestre de 2018. Ojalá que salga un problema que me sirva. Ya. Y este problema me sirve, de hecho. Sí, este problema me sirve. Perfecto el problema. Tenemos suerte, lo encontramos la primera. Vamos a tomarlo así. Ahí. Qué buen problema. Ahí. Y lo pegamos por acá. Por acá. Ahí desapareció el problema. Ya. Este problema vamos a primero a mirarlo. No vamos a resolverlo así inmediatamente. Van a ver ustedes por qué. Fíjense bien en lo que tenemos acá. Mi pregunta es, ¿hay elementos que estén en serio paralelo? ¿Qué creen ustedes? Vamos a dejar de compartir esa Sí, pregunta. ¿Ya? ¿Cuál está en serio paralelo? Oh, ya, pero lo que pasa es que ese problema se parece mucho, pero este tiene su trampita. Fíjense bien, habíamos dicho, por eso lo remarqué hoy día. Estar en paralelo si comparten de forma exclusiva dos nodos. O sea, perdón, estar en serie si comparten de forma exclusiva dos nodos. Y estar en paralelo si comparten ambos nodos. Veamos, miremos, si lo mejor que podemos hacer es empezar a buscar. ¿Cuáles, por ejemplo, ustedes me decían que podrían estar en paralelo? No sé, creo que eran ellos dos, me decían, los de 12. sí, eso mismo. Ya, veamos esto. Entonces, están conectados a ese nodo, lo comparten. Vamos bien, ¿cierto? Si yo le pusiera nombres, le vamos a poner nombres también. Démosle nombre a los nodos. Este va a ser C, este va a ser D, este va a ser E, y este va a ser F. Y creo que tenemos otro más también por acá. FG le vamos a poner. ¿Por qué le pongo nombres diferentes? Porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, como hay un elemento entre medio, C obviamente es diferente a G. También hay un elemento entre medio, entre G y E, por eso es que tiene sentido definirlo. Y nuevamente hay un elemento entre medio de G y este F. O sea, son nodos diferentes. Si esto no existiera, y por eso es probablemente que ustedes lo encuentran muy parecido, si este elemento no existiera, obviamente, ¿qué pasa con ellos dos? Efectivamente estarían conectados al mismo nodo, ¿cierto? Como vieron una ayudantía, pero ahí está el problemilla. Fíjense bien ahora. Están conectados estos resistores, el y el, AE, perfecto, comparten un nodo, pero G es diferente de F, ¿sí? Así que no estarían en paralelo. Veamos, una de esas quizás están en serie, uno podría decir, pero la verdad es que no lo van a estar porque comparten un nodo, como les muestro acá, pero no es de forma exclusiva porque está él. Así que no estarían en serie. Si él no estuviera, claramente estarían en serie, ¿cierto? Pero bueno, tiene que haber alguno que esté en serio paralelo, ¿cierto? Me pregunto yo. ¿Qué otros creen ustedes que pueden estar en serio paralelo? Si que hay alguno. Y le voy a poner una pregunta acá. Vamos a poner una El pregunta. 12 grande, el de allá, el de G hasta F. Ya, Está en paralelo con esos dos estos dos de que acá que hemos comparten. escrito. Claro, A ver, se podría. veamos. Están conectados, ¿cierto? A un nodo, vamos bien ahí, pero luego E y F es diferente, por tanto no comparte los mismos nodos. O sea, si por ejemplo estuviera conectado así, ahí perfecto, estaría en paralelo, ¿cierto? En este caso, como este nodo y este nodo son diferentes, no estarían en paralelo, ni tampoco en serie. El 12 de arriba está en serie con el 12 de la derecha. Ah, era que me estaban diciendo. Lo que pasa es que para estar en serie tendría que compartir ese nodo de forma exclusiva. Así que si no existiera él, podrían estar en serie, ¿cierto?
Y de hecho, ¿saben qué? Les voy a comentar que en realidad no hay ninguno que esté en serie paralelo. Ninguno. Lo pueden mirar todo lo que quieran, pero no están así directamente, ninguno en serie paralelo. Así que, ¿por qué me gusta este problema? Porque este problema ya, con lo que uno aprende, por ejemplo, en las típicas físicas que le enseñan a agrupar serie paralelo, ya no lo pueden resolver. Ya no lo pueden resolver agrupando. Todavía podrían resolverlo, pero de otra forma. Alguien podría decir, ¿y qué pasa si yo le pongo una fuente acá? Yo sé el valor de la fuente, por ejemplo, le doy un BF, puede ser 12, lo que sea, y yo calculo la corriente que ingresa. Claro, podrían decir, pero por ley de Ohm, entonces yo digo ya, BF es igual a R por I. Y de ahí puedo despejar el R, ¿cierto? Sí, la verdad es que eso podría resolver, pero agrupando no lo resolvería. ¿Ya? Por eso que lo que vamos a ver hoy día justamente nos permite resolver estos problemas. ¿Sí? ¿Ven que es un buen problema? O sea, como dicen muchos profesores, un problema entretenido. O sea, entretenido, sinónimo de difícil, difícil. No, pero en este caso no es difícil, la verdad. Es cosa de conocer el método para resolverlo. Así que vamos a poner acá. En este circuito no hay resistores que estén en serio paralelo. Me refiero a un par de resistores, ¿ya? No hay un par de resistores. Porque alguien podría decir, bueno, y si después yo voy calculando y puedo encontrar que algo está en serie con otra cosa, ¿cierto? Algo rebuscado. La verdad es que no hay un par de resistores en serie o paralelo. En serie Profe, o paralelo. Sí, dime. ¿y si no estuviera la resistencia de 12 del cable grande? Claro, si no estuviera ella, sería como el problema que ustedes vieron con Pilar. Y efectivamente, ¿qué pasaría? Si no estuviera esa resistencia, nosotros veríamos que todo esto que está acá, todo eso, estaría al mismo nivel de tensión, o sea, perdón, estaría haciendo el mismo nodo. Entonces diríamos, este resistor de 12 y este resistor de 12 están conectados entre E y entre ese nodo verde que yo marqué grande. Entonces estarían efectivamente en paralelo. Yo podría mover el resistor de 12 y ponerlo por acá. También, ahora que me comentan de eso, Pilar me dijo que le hicieron una pregunta. Si es que, por ejemplo, cuando estaba solamente la línea, uno la podía eliminar. Y la verdad es que no se puede eliminar. Si ustedes comparan los resultados analíticos de cuando uno la elimina, simplemente, o cuando lo calcula con el método que les presentó ella, la verdad es que no da lo mismo. Por ahí, por el valor de los elementos, puede que el valor aproximado sí dé muy parecido. Puede que me dé, no sé, supongamos que fuera 12,3 algo, se pueden parecer mucho, ¿ya? Pero analíticamente no se llega al mismo resultado, ¿ya? Porque no se puede eliminar una conexión entre este punto y ese punto. ¿Ya? Nosotros no podemos eliminar líneas. ¿Ya? Lo que hacemos después es agrupar en base a algunas condiciones. ¿Ya? Pero eso vamos a ir viendo otros problemas. Si quieres lo miramos en detalle después. Entonces, no, que estén en serie o paralelo. Y aquí la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cierto? Si no puedo agruparlos en serie o paralelo, lo que yo hago es realizar alguna conversión o intento realizar alguna conversión. Primero, ¿qué es el hecho de que estén en delta o estrella, ¿cierto? Triángulo, estrella, como lo quieran ver? ¿Cómo que no me puedo alejar? Bueno, hasta ahí. Entonces, conversión delta estrella. Vamos a cerrar esto, que estoy todavía compartiendo el resultado. No compartí nada. Ahí sí. Conversión delta estrella o estrella delta. Esa es la idea. La idea es que resolvamos problemas en la clase que de repente sean de utilidad, ¿cierto? Que no sea lo más simple siempre y después la prueba parezca lo difícil. Luego, conversión. Para esto tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos agrupar los elementos así, miren. Puedo poner ahí, ahí. Vamos a hacer un poco más grande. Ahí. Podría haber ocupado la regla, pero bueno. ¿Ven bien lo que escribo? ¿O lo ven muy pequeño, muy grande? ¿Cómo lo ven? ¿Se ve bien, profe? Ya, muy bien. Muy bien. Ahí. Entonces, le voy a llamar RA. Vamos a poner RA así nomás. RA, RB y RC. Ustedes pueden preguntarse ahora qué estoy haciendo en realidad, pero van a ver qué estoy haciendo en un momento. Estoy creando dos estructuras de resistores que vamos a decir que son equivalentes. ¿Ya? ¿Cuándo van a ser equivalentes? La verdad es que cuando hacemos y usamos los siguientes valores. Delta estrella. Mire lo que voy a hacer. Voy a pasar de la delta a la estrella. Para eso, yo calculo en realidad, sí, de la delta a la estrella.
Vamos a hacerlo así. Ya, para pasar de la delta a la estrella, lo que nosotros vamos a hacer es esto. R1 va a ser igual a... Por si acaso lo que yo voy a presentar ahora es como la forma en que uno lo puede recordar. Sin embargo, ustedes lo pueden ocupar como si fuera un formulario, si no se preocupen. Pero si alguien quisiera recordarlo, yo por lo menos lo recuerdo siempre así. Es los resistores que están adyacentes o que están junto con el resistor. Así, RA por RB, dividido en la suma de todos los resistores. O sea, la suma de ellos tres. Porque lo que se busca es siempre pasar de la estructura que está en azul a la que está en rojo, o de la que está en rojo a la que está en azul. Ya eso lo voy a mostrar en un momento, ¿ya? Pero en principio así es como se hace. O así como lo recuerdo, ¿ya? Pero ni siquiera en presencial esto lo tenían que recordar, porque yo lo ponía siempre en la pizarra, porque se asume que es simplemente una fórmula, por decirlo así. Y en el caso de R2, los que están adyacentes, ¿cierto? RA por RC. Por si acaso, si les parece medio extraño, no se preocupen, porque vamos a aplicarlo en ese mismo problema que está acá. En un momento, apenas termine de escribirlo. Dividido en la suma de todos los resistores. Y vamos a poner acá nuestro R2. ¿Se fijan? O sea, perdón, R3. Lo que estoy haciendo es simplemente decir, para poder pasar de, por ejemplo, la delta que está acá a la estrella que está adentro, directamente eliminando la delta y quedándonos con la estrella, yo hago esto, tomo así los valores. Y aquí sería, lógicamente, RC-RB dividido la suma de todo. Profe, Dime. ¿el R2 no sería RA por R2? RA por R2. En realidad lo que pasa es que se toman los que lo están, entre comillas, como abrazando o envolviendo. ¿Sí? Son estos de acá. Siempre pasamos de RA, RB, RC, ¿cierto? A los R1, R2, R3. ¿Ya? Por eso es que en realidad queda todo en este caso dependiendo de lo que está alrededor. ¿Ya? Ya, pero entonces, ¿cómo arriba en el R1 multiplicó RA por R1? RA por R1. ¿Lo hice acá? Ah, que es lo que Sí. escribí mal. Ah, es una B, ya. Sí, es porque no sé escribir. Ahí. Ahí, muy bien. Ya, vale, gracias, profe. No, gracias a ti. RB, RC. Ahí. Vamos a ponerle más empeño para la escritura. RA más RB más RC. Ahí. ¿Sí? Esa es la forma que nosotros calculamos R1, R2 y R3 para poder pasar de esto a esto. ¿Ya? No se preocupen si por ahora les parece medio extraño, porque con el ejercicio que vamos a resolver se nos va a hacer un poco más simple de ver. ¿Ya? Y van a darse cuenta que en realidad yo siempre dejo acá algunos puntos para poder convertir más simple. Lo que pasa es que igual se podría si no lo fuera, pero para que no se compliquen, como que la prueba va a estar súper difícil. En realidad no es tan así. Ahí. RA. ¿Cómo lo obtendría yo si yo quisiera pasar, por ejemplo, de la estrella, porque esto está en el circuito, y quiero cambiarlo por lo que está acá? Lo que tendría que hacer es lo siguiente. Yo voy a tomar todos los valores que están acá, de R2, R1 y R3, y voy a hacer esto. R1 por R2, más R1 por R3, y más R2 por R3. O sea, en realidad es como la suma de los productos de todos con todos. Debe tener un nombre eso, ¿cierto? La suma de los productos de todos con todos. Y dividido en, ¿qué cosa? Vamos a dividir siempre, si yo quiero obtener el R1, vamos a dividir por el que está en contra. Esto es solamente como la regla que ocupo yo para recordarlo, ¿ya? No hace falta que ustedes se acuerden. De hecho, no, está al revés, perdón. RA dividido en el que está en contra, ahí sí. Ahí. R3, ¿cierto? Es justamente, si quiero obtener ese, dividido en este. Si quiero obtener, por ejemplo, el RB, dividido en el R2. Si quiero obtener el RC, dividido en R1, ahí sí. Está inventando una cosa nada que ver y no corresponde. Ahí. Para los que se vienen incorporando, esto va a ser parte de un formulario, ¿ya? Así que no se preocupen. Lo que pasa es que a veces como profesor uno tiene que acordarse de estas cosas. A veces. ¿Ya? La parte del numerador es exactamente la misma y lo único que va a cambiar es sobre qué divido. Entonces, RB, ¿dónde está? Ahí está RB. Se divide en R2. ¿Qué les parece cómo uno lo recuerda? Interesante. ¿Se fijan que al final lo que hay que acordarse son algunas poquitas cosas? A pesar que en realidad
Lo dejamos en un formulario y no hay ningún problema. Ahí. Y luego, acá tenemos que cambiarlo, ¿cierto? Porque el numerador es el mismo. ¿Se fijan que acá el denominador era el mismo? Acá el numerador es el mismo. ¿Y dividimos en qué cosa? ¿Dónde está RC? Está acá, así que la que está en contra es R1. Ahí. Y esas son las expresiones que vamos a usar para obtener o para convertir en este caso. ¿Ya? Así que si quieren, como les digo, basta que las recuerden, vamos a resolver este problema ahora. Vamos a aplicar. Este ejercicio, por si alguien llegó un poquito después, es de una prueba. Creo que era del primer semestre 2018. Ya. Ejercicio. Le vamos a poner ejercicio nivel prueba. No, no ejercicio no. Ahí. Y vamos a fijarnos en lo siguiente. Fíjense bien ustedes que yo dije que supuestamente tengo que tener una estructura que parece como un triángulo, esa delta que está ahí, ¿cierto? O una estructura así. Pero si ustedes se ponen a mirar acá, aparentemente no hay ninguna, ¿cierto? O sea, no la veo así a simple vista. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que uno es cosa que ordena un poco los elementos y se empieza a ver, miren. ¿Acaso esto que tenemos acá no sería lo mismo que está acá? ¿O que va a estar acá? Ya, por aquí me dicen el de 12, 12 y 20. ¿Dónde hay uno de 20? O sea, 12, 12 y 12. Ah, 12, 12 y 20. Sí, tienes razón, ese de acá. Yo decía, ¿dónde hay un 20? Ahí. Sí, pues podríamos decir que de hecho es una estrella, ¿cierto? O sea, hay una estrella acá, ¿sí? ¿Cuál es la clave para identificar una estrella? Hay un punto o un nodo central que no está conectado con nada más que solamente las resistencias que están en la estrella, ¿cierto? Y luego estos tres nodos tienen que ser diferentes. Fijémonos si se cumple eso. Nodo central está solamente conectado a ellas tres, y luego estos tres nodos son diferentes. Así que efectivamente es una estrella, ¿cierto? Todo eso que está acá. ¿Dónde hay otra estrella? Acá, por ejemplo, ¿sí? Se cumple nodo central, ¿cierto? Y luego los otros tres extremos son diferentes, ¿ya? Acá hay otra estrella, miren. Se ve media rara, pero existe. Y así podría ver que en realidad tengo una estrella acá. ¿Se dan cuenta que hay montones de estrellas? Creo que ya las representé todas. ¿Y deltas dónde hay? La verdad es que tenemos este de acá, ¿cierto? Si el de 30 está ahí. Tenemos también ahí, si es que corremos un poquito los sectores de 12, ¿sí? O sea, hay varias alternativas, pero lo vamos a dibujar de una forma que sea más simple, porque quizás si de repente no lo es. Ahí. Vamos a hacer un empeño para dibujarlo relativamente bien. Ahí tenemos el A, tenemos por acá un resistor de 25, y por si acaso hay un punto en particular que yo para la prueba les dejé como más simple. O sea, en este problema hay una parte que hace que se resuelva mucho más rápido. Pero hay muchas alternativas, la verdad. Sin embargo, yo siempre dejo como un lugar puntual donde si alguien hace una conversión, se le simplifica mucho. ¿Cuál será ese punto? Piénsenlo bien. Miren el circuito y vean algo que les pueda llamar la atención en base a lo que ven ahí. Mientras yo intento dibujar acá los resistores de una manera decente. O al menos lo intento. Fíjense que yo puedo escribir esto así. Ahí. O lo puedo dibujar así en realidad. Ahí. Ahí. Miren lo que estoy haciendo. Intentando hacer. Ahí. ¿Ya? Y tengo todos los resistores, creo. Tengo el de 30, tengo el de 20, tengo el de 25, tengo el de 15, y acá tengo el de 12, 12 y 12. ¿Ya? Para que veamos cómo se convierte esto, vamos a partir, por ejemplo, trabajando con esta delta, ¿ya? Esta que está acá. Y yo la voy a convertir en una estrella, pero quiero que siempre analicen ustedes si es que nos conviene o no. ¿Ya? Siempre hay que pensar, ¿qué pasaría si yo reemplazo acá o cambio una delta por una estrella, o una estrella por una delta, y si es que se me hace más simple el problema o no? Pensemos. Si yo creo esa estrella que puse en rojo en nuestro circuito, esta que está acá, ¿cierto? Tendría que eliminar la delta. O sea, yo no puedo agregar elementos y quedarme con lo que había ahí, porque yo estoy diciendo acá, esta estructura, esta estructura es equivalente a esta. ¿Ya? O sea, yo puedo poner cualquiera de las dos, siempre que se cumplan estas relaciones, pero no puedo dejar ambas. Eso es muy importante.
también un error que por algunas veces vi era que no eliminan lo demás. ¿Ya? Entonces, miren, vamos a partir acá viendo qué sucede. Vamos a borrar acá y vamos a borrar acá. Recuerden que podría haber convertido cualquier otra delta o cualquier otra estrella en la delta, ¿cierto? Veamos, antes de calcularla. ¿Qué sucede acá? Me quedaría ese elemento en serie con ese, ¿cierto? Me quedaría ese elemento en serie con este y este en serie con ese. ¿Y después qué podría hacer? Bueno, una vez que ya estén en serie, ¿cierto? Ellos y ellos, esto está en paralelo, ¿cierto? O sea, el resistor que queda ahí. Y luego eso que está en paralelo quedaría en serie con ese elemento. Y luego todo eso, todo esto de acá, que va a ser un resistor, va a estar en paralelo con él. Y por último, serie de él, ese círculo grande que tengo ahí, y ese elemento, ¿cierto? Los podemos agrupar. ¿Se ve a lo que me refiero? O sea, si es que yo reemplazo esta delta que está acá, que como que no se veía como delta, ¿cierto? Por una estrella, que es la que yo dejé acá. Recuerden que tengo que eliminar la delta, o sea, porque son equivalentes estas estructuras, pero yo no puedo ir y poner algo en el circuito que no está, no puedo, salvo que sea equivalente a otra cosa, que eso es lo que nos permite estas conversiones. Así que repito, lo que vamos a hacer es cambiar esta delta por esta estrella que está acá. Y alguien puede decir, pero bueno, ¿y por qué esa delta en particular? Es una muy buena pregunta, y no esta, por ejemplo, lo cual sería válido. Porque, de hecho, yo les dejé acá estos valores de 12, porque quiero que piensen lo siguiente. ¿Qué pasa si es que yo quiero calcular el valor de R1, R2 y R3? Vamos a poner acá. Vamos a poner R1, R2 y R3. Aquí alguien puede decirme, pero ¿eran en ese orden R1, R2 y R3? Y la verdad es que va a dar lo mismo, por lo siguiente. ¿Qué pasaría si el R o los R son iguales en estas expresiones? ¿Qué sucede? Si los R son iguales. Ya, vamos a ver, miren. Vamos a ponerlo acá. Si los R son iguales, tenemos lo siguiente. Nos va a quedar, y lo voy a poner en azul mejor, nos va a quedar, en rojo, R1 igual R2 igual R3. ¿Y aquí va a ser igual? Fíjense bien que va a ser entonces. Vamos a poner acá, borrar R3. Vamos a poner R3. Sería igual a R por R, ¿cierto? Porque estamos diciendo que serían iguales. Dividido en R más R más R, o sea, 3R. Borramos las R y nos queda R R dividido tercio. en 3. ¿Sí? Por eso es que le decía yo que en realidad yo les había dejado como una parte para poder resolverlo más simple. Pero alguien podría convertir en otro lugar. O sea, podrían convertir acá, reemplazando, por ejemplo, una estrella ahí. Quizás lo hace más simple, quizás no. Hay veces en las cuales después me queda nuevamente otro punto que tengo que convertir. Entonces la idea no es llegar a eso, sino que ver, mira, ¿qué pasa si yo convierto esto? Convierto y se hace más simple, puedo agrupar en serie paralelo. Si lo puedo hacer, me conviene esa conversión. Pero siempre mirar primero. ¿Ya? Esa es mi recomendación. ¿Ya? Porque hay problemas en los cuales, claro, uno convierte una vez y como que, uy, no me quedó ninguna estructura que me sirva, o me quedó un serie por ahí. ¿Ya? Así que, entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente calcular los valores. Y ustedes pueden ver que el R1, R2 y R3 se pueden obtener a partir de estos valores de R. Por tanto, ¿cómo nos quedaría? Por lo tanto, nuestro R1, R2 y R3, ¿a qué van a ser iguales? A 4, efectivamente. Ahí sí. 4 ohms. Luego podemos entonces reemplazarlos y ahora nuestro circuito es este. Recuerden, siempre le pongo bastante énfasis porque es importante. Nosotros estamos diciendo que esa estructura que teníamos originalmente es equivalente a la nueva estructura que está en rojo, ¿cierto? De R1, R2 y R3. ¿Ya? Pero queda una. ¿Sí? Y para poder tener los valores, simplemente aplicamos las expresiones que están arriba. Ya que recuerden que son, véanlo como un formulario, ¿ya? Yo decía que uno como profe tiene que sabérselos porque se imaginan que de repente estamos en clase presencial, o sea, imagínense eso, y no sé, no hay energía, pasa cualquier cosa, no funciona el PC, uno tiene que sabérselo siempre. ¿Sí? No le va a decir, oye, espérame un poquito que no me acuerdo la expresión, aunque también podría, pero por lo general no se la aprende. Y ahí les mostré cómo me la aprendo yo. Entretenido. Ahí.
¿Ya? Así que ahora lo que vamos a hacer es directamente darle los valores. 4, 4 y 4. Y como pudieron ver, ¿cierto? Vamos a poder agrupar en series y paralelos, porque el problema que teníamos era que no teníamos ni serie ni paralelo en el circuito original. Así que ahora sí lo tenemos. ¿Saben qué me pasó? Por un momento sentí que no había empezado a grabar. No sé por qué. Pero lo verifiqué. Ahí. Vamos a calcular entonces ahora otros valores. Este es un RA cualquiera, lo uso como ustedes saben, como para ir agrupando, ¿ya? No son los que se refieren al caso anterior. Vamos a calcular acá también. Ahí. ¿Cómo están estos elementos? Estos son diferentes. Serie. Serie, efectivamente, porque comparten un nodo de forma exclusiva. También un nodo de forma exclusiva. Quizá haría usar otras letras. ¿Saben qué? Voy a usar otras letras. Porque igual de repente alguien quizás no está participando en la clase y después revisa el apunte y como que se confunde, ¿cierto? Mejor eliminamos esa posibilidad. O la disminuimos en El realidad. 20 y el 4 también están en serie, ¿no? Efectivamente, también están en serie. Vamos a buscar un color interesante, el azul. Tengo que ir practicando más con esta tableta. Ahí sí. Ya, esto sería vamos a ponerle. Le vamos a poner RD. De hecho, eso vamos a partir de la D. Y aquí vamos a partir desde la E. Profe, Sí, dime. es que ¿cuál sería el nodo en común que tienen el 20 con el 4? Ah, ya. Mm, ¿Cuál sería el nodo? Mira, acá tienen un punto de conexión entre ellos, ¿cierto? Entonces yo podría decir entonces que como tienen un punto de conexión, ¿ya? Y es exclusivo entre ellos, estarían en serie. Y de hecho, si nosotros pusiéramos, por ejemplo, una fuente acá, claramente circularía una corriente por acá, por acá, por acá, ¿cierto? Y por ahí circularía la misma. Entonces, como que nos confirma más aún que están en serie. ¿Sí? ¿Se ve? sí, profe, era sí. Muy bien. Claro, Tomás pregunta si es que si fuera necesario, ¿habría que hacer más de de una conversión para resolver el circuito? Sí, la verdad es que hay casos en los cuales uno, por algún motivo, llega a que necesita más conversiones, pero por lo general es porque no hace ese trabajo de mirar primero. Ya, obviamente yo me fui directo a aquel punto en el cual queda directo, pero si yo, por ejemplo, convertía acá, supongamos ahí, ahí y ahí, y quitaba lo que está acá, quitaba esto, esto y esto, quizás de hecho no, también funcionaba. ¿Por qué? Porque en realidad me hubiera quedado eso en serie con esto, recuerden que este ya no estaría, ¿sí? Me quedaría ese en serie con este, ese ya no está, ¿y qué más me quedaría? Bueno, me quedaría este elemento ahí. Y después yo podría entonces haber calculado el paralelo, después la serie, después paralelo, ¿se fijan? Pero podrían haber problemas los cuales sí suceda, que haya que convertir de nuevo. Pero es generalmente porque uno no se fija en el punto preciso, el mejor punto para convertir. Pero sin embargo se resuelve. ¿Ya? Lo que pasa es que gastan más tiempo. Ese es el inconveniente. ¿A qué me refería con eso? Simplemente a que podría darse el caso, como les decía, de que haya que convertir más de una vez. ¿Ya? Así que yo no me preocupo de buscar el punto preciso. Sin embargo, los problemas de las pruebas, la verdad es que yo siempre busco que hayan al menos uno o dos puntos en los cuales ustedes, si convierten, que más o menos una estructura de serie y paralelo, para que puedan agrupar, ya como es el caso de este problema. Literalmente un problema a nivel prueba, ¿cierto? Literalmente. ¿Y saben qué? Voy a copiar esto tal cual. Vamos a copiar tal cual y nos lo vamos a llevar para acá. O sea, no puede ser más nivel prueba porque en realidad es directamente una prueba. Es la idea, si ustedes pueden saber cómo va a ser el estilo de los problemas, del problema uno de la prueba, porque, o en realidad no, pues porque ahora estamos trabajando de veras con la modalidad de que van a ser partes de problemas. Pero bueno, una pregunta válida podría ser eso, cómo convertir y cosas así. Vamos a borrar esto, voy a reemplazar los resistores, ¿ya? Ups, me pasé. Ya, vamos a reemplazarlo, vamos a poner resistores verdes, violeta y azul, con los valores que correspondan. Ya, miren cómo quedó, ¿no? Y ahora nos queda entonces azul. ¿Dónde está el azul? Acá. Acá vamos a tener un resistor, ¿cierto? Que vamos a calcular. En un momento vamos a tener otro en violeta acá. En violeta. Me formó un poco el resistor. Ahí. Y verde. Por acá. Por acá.
Lo voy a poner aquí el resistor. De hecho, ¿saben qué? Lo voy a poner acá. En esta parte de acá. Para que quede como más ordenado. Ahí. ¿Ya? Y ahí estaría todo, ¿cierto? Recuerden que hay un punto de unión. Tienen que tener mucho cuidado con esto, ¿ya? Este nodo de acá es precisamente ese, ¿cierto? Porque a veces pasa que uno cuando empieza a juntar los elementos, por ahí puede equivocarse y conectar algo donde no va. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? Es muy fácil equivocarse. Aquí, ¿cómo nos quedaría entonces el RE? El RE va a ser simplemente la suma, ¿cierto? 30 más 4 va a ser 34. 34 ohm. En el caso de RD, va a ser 20 más 4, 24, ¿cierto? Lo pongo acá para que esté todo autocontenido, pero en realidad es sumarlo directamente. Y RE va a ser 15 más 4, igual a 19 ohm. Y aquí los puedo poner simplemente los valores. Los ponemos acá, 34. 24. Y abajo, ¿cuánto? 19. Claramente podemos ver que estos estarían en paralelo. ¿Por qué? Porque justamente están interconectados o conectados a los mismos dos nodos, ¿ya? Paralelo. Le vamos a llamar RF. Oh, puse 2RE. ¿Por qué puse 2RE? Ah, porque ya tengo el F venía acá. Ahí. RG. RG le vamos a poner. Bien, bien original. Al menos consistente. RG y aquí están en paralelo. Paralelo, ¿cierto? Y después obviamente van a estar en serie. Le vamos a poner también acá. ¿Qué color vamos a usar? Tengo muchos colores, así que vamos a usar alguno diferente, como cian. Ellos van a estar en serie, ¿cierto? Y este va a ser nuestro RGRH. Serie. Y al final lo que voy a hacer es simplemente escribir el RH, ¿ya? ¿Cómo va a quedar? Me va a quedar así. RH va a ser igual a 19 más el producto sobre la suma de los otros que tenemos arriba, ¿cierto? Vamos a poner rojo acá. Rojo sería entonces 34. Vamos a escribir los números. 34 por 24 dividido la suma de 34 más 24 por 24. 1406, profe. Ya. De todas maneras, vamos a usar siempre acá, mi recomendación es que queden como fracciones, para que así no se nos vaya propagando el error. Porque si no, claro, podría ser el caso que hayan resultados que son diferentes y que aparentemente son iguales, pero en realidad es la aproximación la que nos permite verlo. ¿Ya? Así que mi recomendación es que para esta parte del curso lo trajemos así. Ya, serían 816 dividido en 58, me dicen. Voy a sacar la calculadora, creo que no la hemos usado hasta ahora. Confirmado, profe. Ya, muy bien. Es lo que dice el compañero. Muy bien. Voy a aprovechar de mostrarles esta calculadora. Creo que no la hemos usado, creo. ¿La hemos usado? La verdad es que No, no no. la hemos usado. Ah, miren qué bien. Porque esta es la calculadora que nosotros les dejamos varios videos sobre cómo utilizarla, cómo instalarla. Para la primera parte del curso, la verdad es que esto es opcional. Sin embargo, ayuda mucho a resolver los problemas, porque es una calculadora programable y todo. O sea, yo puedo programar acá incluso el paralelo, si quiero. Y creo que lo tengo programado. Creo. Vamos a ver. Y ahí nos queda, en ese caso, puedo cambiar ahora. Vamos a cambiar a exacto. Y los videos presentan todo. Cómo cambiar estas cosas, cómo descargarlas. ¿Ya? También hay una versión online. ¿O estoy sumando bien o estoy sumando mal? Sí, luego lo comprobaron o me equivoqué yo en algo. A ver, déjenme ver, porque a veces con el sueño uno como que escribe cualquier cosa. Mm, ¿Le da otro valor? A ver, 34 por 24 dividido la suma de eso. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver qué nos da. 34 por 24 dividido en 34 más 24. Quizás estoy metiendo mal un dato. Y eso más 19. Es 19, ¿cierto? ¿Y cuánto me dio antes? Lo borré. Me da eso. Sí, sí, es eso, profe. Ya, muy bien. Es lo mismo. Se dividía nomás. Ah, ya está bien. Sí, los compas también confirmaron. Sí, muy bien. Sí. Así que si alguna vez me pillan un error, me dicen nomás, no se preocupen. ¿Ya? Yo a veces en la mañana como tiendo a
Levantarme muy justo, la verdad. Aquí le voy a decir una cosa por otra. Como que ando medio lento, pero le vamos a poner empeño para estar un poco más despierto. Ya, así que Pongamos me la va a clase en quedar. la tarde, profe. Sí. Pero siempre las fijan en la mañana, de hecho. ¿Qué les puedo decir? Deberían poner las clases así como. ¿A qué hora? De hecho, no hay una buena hora ahora que lo pienso. Porque después del almuerzo igual da sueño. Yo creo que para mí como a las 10, yo creo que es una buena hora. Porque como que uno, es claro, está en la mañana, de como que tiene la energía inicial, ¿cierto? Pero todavía como que ya despertó, ¿cierto? A las 10:59. Buena hora. Ya, aquí vamos a poner entonces nuestro resistor. Ahí. De hecho, me acuerdo que quién era que no le gustaba jugar en las mañanas. Creo que a Fernando González no le gustaba. Porque tenía sueño y entonces se sentía como más débil. Y no, yo creo que es totalmente factible, ¿cierto? Ahí. Entonces nos quedó así el circuito. Fíjense cómo se simplificó bastante. Y así que, bueno, como ya hemos trabajado bastante con el agrupar serie paralelo, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a resolverlo directamente. ¿Cómo nos va a quedar esto? R equivalente va a ser igual a. Fíjense bien que estos van a estar en paralelo, ¿cierto? Vamos a dejar identificado igual, más que nada para que quede ahí, que están en paralelo, pero lo voy a poner en una sola expresión. Paralelo. Y luego van a estar en serie, ¿cierto? Así que me va a quedar 5 más el paralelo, ¿cierto? De 25 y el 959 dividido en 29 y más el 15. Esto lo pueden poner, si ustedes quieren, entre paréntesis. Cuando yo pongo paralelo es porque voy a calcular el producto sobre la suma, ¿ya? Y esto me va a quedar en ohm. ¿Cuánto me da eso? Y lo puedo resolver. Déjenme ver si tengo agregada la función paralelo, ¿sí? Porque creo que la tengo. Si no la creo yo. ¿Cómo la tenía agregada? Así. ¿Les parece si lo resolvemos directo? Porque en realidad como que lo demás ya lo hemos estado haciendo bastante, ¿cierto? Déjenme chequear si tengo creada una función, si no la voy a crear acá. Ah, no la tengo creada. Vamos a crearla. Mientras ustedes calculan, ¿cierto? Yo me pongo a buscar dónde se crean los programas. Nuevo. Vamos a crear una función. En el main le vamos a llamar par. Este es el nombre de la función por si acaso. Para que vean ustedes que cuando uno dice que estas calculadoras son programables, literalmente son programables. No es como que no, así como que grafican y como cosas por el estilo. Hasta se puede correr juego acá. Yo he visto correr los Mario. Creo que hasta el Doom corre. Pero un Doom obviamente como adaptado, como muchas veces. Ah, pero le vamos a poner solamente par. Ahí. Enter. Y aquí la función va a recibir argumentos que van a ser A y B. De lo que estoy creando aquí simplemente los argumentos que tiene la función. Por si acaso, obviamente lo pueden calcular a mano, producto sobre la suma, pero es más entretenido crear una función acá. ¿Y esto cómo funciona? Uno tiene que poner la función dentro o entre estas ¿cómo se llama esta? Sentencias, ¿sí? Función en función. Y en realidad se puede retornar el valor que uno quiera, ¿ya? En particular, lo que yo hago es simplemente poner la última operación que se resuelve, es lo que retorna. Si yo no pongo ningún retorno, me retorna el último desarrollo o el último resultado, para ser más preciso. ¿Ya? Eso es lo que hace. Y voy a poner acá producto sobre la suma. Y vamos a ver si funciona, ¿no? ¿Qué les parece? Si esto les parece medio Dele nomás, profe. no se preocupen, sí. Se puede hacer a mano. ¿Ya? Entonces lo que va a hacer esta función es que va a tomar dos argumentos A y B. La función se llama par, así la voy a llamar yo. Y va a realizar esta operación. Lo va a multiplicar por B y lo va a dividir en A más B. Y luego, como yo no puse ningún retorno, va a retornar este valor. ¿Ya? Porque así funciona esta calculadora. Vamos a quitar esos espacios de más. Y yo nunca he sabido salir de acá, simplemente me salgo con escape. O con apps. O con home. Y después queda creada. ¿Se fijan? Me dio el paralelo. ¿Se acuerdan que si yo multiplico 5 por 5, 25, dividido en 10, 2,5, ¿cierto? O 5 medios. Así que nos va a resolver. Para el caso anterior, miren, no va a dar lo mismo. Miren cómo yo la habría llamado. Habría puesto, voy a moverla para acá para que puedan ver, 19 más
34, 24. ¿Qué me dio? Práctico, ¿no? Así que ahora podemos resolver. ¿Habían programado estas calculadoras? De hecho, son súper potentes. Yo siempre he dicho, hay estudiantes que me han preguntado, profesor, yo puedo hacer esto, y si llevo la calculadora, ¿puedo programar tal cosa? Y digo, sí. Si te permiten llevar una calculadora, estoy quedando grabado, pero realmente tú puedes programar para que te haga los problemas completos. Todo. Todas las operaciones que puede hacer uno en la calculadora las hace. O sea, en realidad el poder, pero me equivoqué, sí. Bueno, poner números malos solo hace uno. Ah, no, se lo puse bien. Pensé que había puesto un 25. 5 más paralelo de 25 y 9,59 dividido en eso. ¿Y esto cuánto nos da aproximadamente? Ahí, 34,324. Y hemos resuelto. Exactamente, muy bien. Son caras, sí, pero hay algunas posibilidades. Por ejemplo, esta está en el PC y uno la puede también tener en el celular. A pesar que no le dejan usar celular, sí. Pero estas calculadoras de verdad se pasan porque como que yo me acuerdo que cuando yo entré hacia la universidad hace tiempo, costaba la más barata, así como en promo, 89, 90 mil, una TI 89 Titanium. Y ahora están pero mucho más caras, la inflación la afectó mucho. La inflación de los precios. Ahí está. Photomat. Ya. Voy a preguntarles si se entiende lo que acabamos de hacer. Déjenme encontrar la pregunta. Ahí está. ¿Se entiende lo que hemos realizado hasta ahora? Vamos a alejarnos un poquito para que lo puedan ver mejor. ¿Ya? Entiende, profe. Muy bien. Dudas, cualquier duda que tengan. ¿Ya? Le voy a recapitular rápidamente lo que hicimos. Partimos, ¿cierto?, del hecho de que teníamos este circuito. Y en este circuito yo les decía, ¿hay elementos que estén en serie paralelo? Claro, era con trampa, ¿cierto? No había ninguno, la verdad. Ninguno cumplía esas características. Entonces, uno con lo que maneja de agrupar serie paralelo para poder encontrar resistor serie, o perdón, equivalente, no resuelve. De plano no resuelve. Por eso es que nos hacía falta algo más, ¿cierto? Le decía yo que una alternativa era poner una fuente, calcular la corriente y con eso obtener la resistencia. Es válida, pero es como medio engorrosa, ¿cierto? Y lo otro que uno puede hacer es convertir una delta a una estrella, ¿cierto? O una estrella a una delta. Y usando estas expresiones, que las pueden asumir como un formulario, ustedes pueden hacer eso, ¿ya? Y en particular, nosotros convertimos esta delta que está acá. Esa la convertimos en esta estrella. Obviamente, porque veíamos que íbamos a poder agrupar series, 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 después paralelo, después nos quedaba todo eso en serie, paralelo, ¿cierto? Y serie final, que fue precisamente lo que hicimos. ¿Ya? Pero siempre hagan esa mirada, mirar como una jugada un poquito más adelante. ¿Ya? Como si fuera ajedrez ahí. Porque si no, así no entran a un camino que los lleva a demorarse un poco más o tener que convertir de nuevo. Si yo convierto lo primero que veo, así de buenas a primeras, quizá tengo suerte, pero obviamente también podría no tenerla. Y después de eso simplemente fuimos agrupando. Aproveché de mostrarle que podemos crear una función. Si quieren, después le puedo hacer un pequeño videito si alguien la quiere usar. Y les adelanto que esto ya está disponible en el aula. Como estamos en modalidad online, ustedes lo pueden ocupar. Vamos a ver acá rápidamente. Vamos a esconder la calculadora, va a quedar mirando ahí. ¿Y dónde está esto? Porque yo digo que está en el aula y en realidad veamos si está en el aula. Quizá no lo habilite. Pero recuerdo que sí lo hice. Acá está. Ustedes pueden entrar a este emulador online. Y la verdad es que son bien prácticas estas calculadoras. Porque como les digo, todo lo que ustedes pueden hacer en ella, que son muchas cosas, se puede hacer. Sí, está funcionando. A veces se cae. Esto es para aquellos que o no pueden instalar un programa o tienen Mac, por ejemplo, que ahí no les va a correr. Y por si acaso esto no se instala. Es simplemente se descomprime y queda en una carpeta. ¿Ya? Para que por si acaso ustedes no quieren instalarlo o no pueden instalarlo Profe, porque no sé. ¿Sí, dime? ¿cómo puedo ponerlo en el teléfono? O en una Ah, tablet, no sé. ¿cómo lo puedes poner en un teléfono? La verdad es que se puede, pero tendría que dejarle como, yo creo que un video de esto. Creo que tengo uno sobre ese tema. La verdad es que tienes que buscar una aplicación llamada TI89 Free. Déjame buscarla por acá. Sí, no, Graph 89 Free. Lo voy a escribir acá. Voy a escribir en el chat, pero lo voy a escribir. Se llama así, miren. Graph 89 Free.
Y con esta aplicación, después lo que te pide es el ROM el sistema operativo de la calculadora. Y eso lo puedes encontrar en internet. Te lo provee TI. ¿Ya? También puedes volcar tu calculadora, ¿cierto? Como hacen con los emuladores, ¿ya? Porque esto finalmente es un emulador de la calculadora. Y con eso la puedes tener y es bien potente. No sé si alcanzan a ver, pero yo la tengo en el celular. Y es bien práctica, porque uno realmente, claro, va a hacer las compras. ¿No? Para cosas así, por ejemplo, en las clases me servía bastante. Ahora la verdad es que ocupo más la del PC. Y dudas, comentarios. Ah, Tomás pregunta cómo se pueden cambiar la opacidad, ¿cierto? De la calculadora. Y la verdad es que tal como se hacía originalmente. Fíjense que por acá, lo que pasa es que le cortaron esa parte. Pero si uno la ve bien, por ese lado se puede cambiar. Uno presiona el botón verde, el diamante verde que está acá, y empieza a darle. Miren cómo va quedando. Y a ti se te ve muy tenue, ¿cierto? Así que tienes que darle más contraste. Pero lo ideal es que no quede con la pantalla como oscura, que quede como por ahí está bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿saben qué? La verdad es que nos quedan como 12, 14 minutos. Y lo que voy a hacer es comentarles lo que vamos a ver en las clases siguientes. ¿Ya? Vamos a aprovechar de presentar las fuentes. Eso sí es algo que nos va a salir bastante, porque a veces uno como que no los toca muy bien. Me preguntan, ¿algún tip para hacer las conversiones delta estrella o solo práctica? La verdad, el tip que yo siempre recomiendo es antes de hacerla, es fijarnos qué pasaría si yo reemplazo un delta por una estrella o una estrella por una delta. Esa es toda la clave. No hacerlo así directo, sino que mirar. Como hice yo recién, dije, ya, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, cambio acá esa delta que hay ahí, ¿cierto? Por una estrella. ¿Qué pasa si yo elimino esto? Y empezar a mirar. Un pequeño bosquejo y digo, me queda ese con ese, en serie, estos dos quedan en serie, ¿sí? Yo después lo voy a tener todo en paralelo, me va a quedar en serie con eso, después serie acá. ¿Se fijan? Ese proceso. Obviamente uno ya está más acostumbrado y lo hace como más rápido, pero si ustedes lo hacen así, se lo hace mucho más fácil de ver. ¿Ya? Y con eso uno dice, ya, llego a puro serie paralelo, me conviene. De repente pasa que uno dice, no, llegué a otra deltas y estrellas, no encuentro paralelo, y tiene que convertir de nuevo. Entonces, ese camino, descártenlo. ¿Ya? Esa es la idea. Esa es mi recomendación. Y entonces, en realidad es como lo hago. Y obviamente con práctica uno después ya los mira y ya reconoce, pero todo parte de eso, parte de que uno empieza como a mirar el qué sucede. Sí, dime Andrea. Si el lado derecho del nodo F se Sí, tuviera una resistencia, no se podría haber hecho esa transformación, ¿cierto? De alta estrella. tú dices al lado derecho del nodo F. Tú dices como si estuviera acá, Sí, como, o sea, ahí abajito. abajito, Sí, así. por ahí. Ah, No, no, o sea, como lo puso antes. Eso. y ahí, ya. Bueno, en principio lo que uno tiene que hacer en este caso es siempre reducir cualquier serie paralelo que exista y después ver si es que hay más. Y si no hay más es porque ya estamos en una configuración que tiene deltas y estrellas. Porque, por ejemplo, ustedes podrían haber tenido un circuito así, ¿cierto? O que tuviera acá otro resistor. O sea, obviamente ahí agrupo eso y después llego a la misma estructura. ¿Ya? Pero en principio, cuando yo ya no encuentro serie paralelo, es porque sí o sí ya encontramos que hay delta y estrella, porque son ellas las que no permiten el que nos queden serie paralelo. ¿Ya? Por eso es que nosotros buscamos romper esas deltas, esas estrellas, y luego llegar a solamente serie paralelo. Y ahí obviamente se convierte en un problema como lo que ustedes pueden resolver simplemente ir agrupando o yendo agrupando. ¿Sí? De todas Ya, maneras, si profe, usted, muchas gracias. muy bien. De todas maneras, si ustedes quieren, siempre podemos resolver más problemas la clase siguiente, pero Pilar también va a reforzar eso, porque yo le pedí que no trabajara con esto todavía, como no lo habíamos visto, pero sí trabajo con agrupaciones y con problemas que se parecen mucho, pero no son así. Entonces, ¿qué vamos a hacer para aprovechar estos pocos minutos? Vamos a presentar fuentes, ¿ya? Porque no las he presentado oficialmente a las fuentes y corresponde que las presentemos, ¿cierto? Fuentes independientes, porque ya que la próxima clase las vamos a usar. Próxima clase vamos a ver el método de mallas. Yo sé que ustedes por ahí lo han trabajado antes. Independientes. ¿Ya? Fuente de voltaje. A ver, 1, fuente de voltaje. Algo muy importante, siempre que trabajemos con fuentes independientes, nosotros vamos a representarlas de esta forma.
Vamos a ponerlo así. Vamos a hacer un intento. Imagínense que esto es un círculo, ¿ya? Le ponen un más y un menos. Para que una fuente quede bien definida requiere el más y el menos, que es la clave en este caso, y además algún símbolo o valor. ¿Ya? Entonces aquí va, por ejemplo, a ser BF. En realidad podría ser 12 volt, podría ser 10 volt, lo que sea. ¿Ya? Y cuando yo tengo la fuente, yo puedo entonces decir lo siguiente. Y saben que tengo reglas, así que no tengo para qué estar dibujando así a mano. Al menos la línea recta. Vamos a tener esto. Si yo lo grafico en este caso como con su característica, ¿se acuerdan que habíamos hablado de voltaje versus corriente para el caso de los resistores? Yo una fuente también la puedo trabajar así, sin ningún problema, ¿cierto? Y me va a decir cómo se va a comportar. Tengo voltaje en el tiempo y tengo corriente en el tiempo, ¿sí? Yo puedo tener entonces lo siguiente. Ahí, vamos a poner acá un voltaje. Miren, y el valor va a ser BF. ¿Sí? O sea, va a ser 5, va a ser 10, va a ser 12, 100, lo que sea. Estas fuentes que estamos viendo nosotros son continuas, por eso es que tienen esta curva, esta característica. Algo muy importante que uno puede ver acá es que, fíjense que de hecho son ideales. ¿Por qué digo que es ideal? Porque me está diciendo que sin importar la corriente que yo esté obteniendo en mi fuente, ella mantiene constante el voltaje. Esto la verdad es que no es lo que sucede en la realidad. Vamos a ponerle acá, fuente de voltaje ideal, porque eso es lo que estamos presentando. ¿Qué pasaría realmente? Si yo le empiezo a pedir más corriente, la tensión empieza a caer, a caer, a caer, a caer, hasta que en un punto que se desploma. Porque obviamente no me puede entregar energía infinita, ¿cierto? ¿Te acuerdan que el voltaje, perdón, la potencia se calculaba como V por I? Y si yo digo que en realidad esto no cambia y se mantiene constante, y yo le puedo sacar y sacar y sacar más corriente, entonces la potencia que me puede entregar podría ser totalmente infinita, lo cual no ocurre en la realidad, ¿ya? Sin embargo, la fuente ideal, aún así, es muy útil para poder trabajar los circuitos, porque si yo la quisiera que se comporte como real, simplemente le agrego un resistor y considero como esto como la fuente, la tensión que está acá, ¿ya? Pero eso en el caso que yo la quisiera como real. Para efectos prácticos, esta fuente cumple muy bien para poder trabajar, ¿ya? ¿Por qué digo que es ideal? Porque mantiene constante su tensión para cualquier corriente que se le pida. Y nosotros entendemos que en el mundo real las cosas no son así, ¿cierto? O sea, si yo le empiezo a pedir mucho en un momento determinado, ya se cae, no funciona. ¿Y cuál otra fuente podemos ver? La fuente de corriente, que esta es típicamente una fuente que uno quizá ve poco antes, ¿cierto? Antes del curso de circuito me refiero yo, de corriente ideal. Y en realidad su comportamiento es muy parecido. Vamos a hacer otro círculo, o intento de círculo. Acá la clave está en la flecha. Entonces yo voy a identificar que son fuentes independientes porque tienen un círculo, ambas. Y voy a saber que esta es de voltaje porque tiene un más y un menos, y esta porque tiene una flecha voy a saber que es de corriente. ¿Ya? Eso es muy importante. Y luego su valor IF, ¿cierto? Va a estar acá. Y vamos a tener lo siguiente. Creo que puedo tomar eso y borrarlo. ¿Eh? Ah, sí puedo. Puedo borrar la línea, así no lo hago de nuevo. Copiamos, pegamos. Y ahora, obviamente, lo que vamos a estar fijando no va a ser el voltaje, sino que vamos a fijar la corriente. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Lo que dice esta fuente es que a través de una rama ya fijar la corriente que circula. ¿Ya? Y una fuente de voltaje lo que decía es que entre dos nodos tenemos una tensión determinada. Eso es lo que hacen estas fuentes. Definir, fijar. Ahí. IF. Entonces me dice que sin importar el voltaje que yo esté sacando, por ejemplo, de mi fuente, la corriente que ella suministra es constante y no cambia, se mantiene fija. ¿Ya? Esa es la clave. Y próxima clase. Próxima clase vamos a ver lo siguiente, miren. Es día viernes, así que vamos a tener un poquito antes, pero le voy a dejar adelantado. Primero vamos a presentar las fuentes dependientes, porque así como hay fuentes independientes, también hay dependientes. Y ahí vamos a ver a qué nos referimos. Y luego, método de mallas, al menos el caso base. Y en la clase del miércoles, ahí vamos a darle a mallas, pero a full. Con problemas también a nivel prueba. Método de mallas. Vamos a ponerle parte 1.
¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, le agradezco mucho su participación y nos estaríamos viendo entonces el próximo lunes. Espero que tengan un buen fin de semana. Aprovechen de descansar ahora que se puede, aún espero. Y bueno, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Cuídese.